Érase una vez un genio nacido en el Reino Unido. Un inglés de vida misteriosa y excéntrica que tenía grandes conocimientos místicos y libre acceso a la sabiduría secreta. Este señor era Lewis Carroll, el inolvidable creador de Alicia en el País de las Maravillas, uno de los cuentos más comentados y más criticados del mundo, pero también uno de los más desconocidos en su significado espiritual. Hoy vamos a hablar de Alicia en el universo de Lewis Carroll. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Alicia en el País de las Maravillas. Es una locura, es algo fantástico, es un cuento de una densidad increíble. ¿A qué me refiero? Es que está repleto, no está lleno, está repleto de cosas. Y a mi anticipo, hoy no vamos a poder hablar de todo. Es una historia que está llena de liebres, de hongos, de locos, de murallas, de gatos, de reyes, de flores, de aves, de cartas, de rosas teñidas, de magia, de portales, de tazas, de relojes. Y la lista es absolutamente interminable. Y todo esto pareciera desordenado, pareciera caótico, pero no es así. Todo esto es la idea de un loco genial en un cuento sin sentido. Vuelvo y repito, esto no es así. ¿Por qué? Porque Alicia es una serie muy seria de sabiduría secreta ancestral. Por eso el tema de hoy es Alicia en el universo de Lewis Carroll. Pero, queridos amigos, antes de comenzar este tema bellísimo de Lewis Carroll, los quiero invitar a que se suscriban, a que le den like al video, precisamente para que sea mucho más conocido todo este significado de Alicia. Los invito también a que entren a la página de hildastrauss.com, a que ahí encuentran el botón de radio. Y en ese botón de radio, a través de ese botón ustedes pueden acceder a programas de radio en directo o a grabaciones pasadas. Pero ahí mismo en esa página de Hilda Strauss, los invito que en el home, en la barra verde, van a encontrar las meditaciones express. Accedan a la página, accedan al home. Y hay que comenzar a meditar ya. Pero hoy el tema es el cuento de Alicia. Es una curiosidad. Es un cuento muy criticado. Es un cuento que lo han analizado con los ojos de la psicología, con los ojos de la sociología, con los ojos de la crítica política, de la crítica religiosa, de traumas. Este fue un libro que fue publicado en 1865, estamos hablando que tiene más de 150 años. Y tiene todas las críticas posibles, pero son críticas
deformes, son críticas equivocadas. ¿Por qué? Porque son críticas con el sesgo de la ignorancia, con el sesgo del desconocimiento de toda la simbología mística que tiene. Y entonces, Alicia en el País de las Maravillas ha sido criticado el cuento, ha sido criticado el autor, ha sido criticada la nacionalidad del autor, el tema, todo ha sido criticado. Pero ¿qué es este tema? ¿Cuál es la verdad acerca de Alicia en ese universo de Lewis Carroll? Es una mezcla de crítica social, pero esta crítica no es tan grande. Lo importante, lo relevante, es todo el tema místico. Lewis Carroll, cuyo nombre verdadero era Charles Ludwig Towson, un personaje británico que pertenecía a la religión anglicana, de abuelo clérigo anglicano, padre clérigo anglicano, inclusive él también fue clérigo anglicano. Matemático brillante, matemático pero de los grandes. Él hablaba y dictaba clases de lógica matemática. Fotógrafo reconocido como uno de los grandes fotógrafos ahí en el siglo XIX. Era una personalidad en Oxford, donde vivió, donde trabajó, donde se desarrolló su vida personal y su vida familiar. Y precisamente por eso, Carroll tuvo la oportunidad de conocer distintos personajes y tuvo también la oportunidad de estar muy cercano al conocimiento, a textos casi que podríamos decir invaluables e incunables. Ahí estaba la biblioteca bodleiana, The Bod. Una biblioteca fantástica, una biblioteca bellísima, enorme, que además le han ido añadiendo nuevas salas. Vale la pena que investiguen un poquito de esta biblioteca enorme, llena de cámaras, unida por túneles, que conserva historias, textos sagrados, colecciones increíbles, cosas maravillosas. Y resulta que en todo ese espacio fue donde se formó Lewis Carroll. Estamos hablando de la misma biblioteca a la que tuvo acceso Tolkien. Con ese acceso a ese libro rojo. Y aquí también tuvo acceso Cliff Lewis, el creador de Narnia. Esta biblioteca bodleiana, llena de textos de alquimia, de códices aztecas, de sagas viejas, de textos sagrados. En esta biblioteca de Oxford está el Cantar de Rolando o el Cantar de Roldán, una historia mística bellísima, con una profunda relación con el Grial. Y muchas historias y muchos otros textos. Y también a la biblioteca del Trinity College, ahí también en Cambridge. Otra biblioteca impresionante. Todo esto, todos esos conocimientos familiares, esos conocimientos de su papá, todas las fuentes, todos los amigos, formaron parte de esa vida de Carroll. Además que era un personaje con una inteligencia superior. Como les dije, profesor de lógica matemática. Lewis Carroll también, como Tolkien y como Lewis, tuvieron una especial inclinación por aprender idiomas difíciles, lenguas difíciles, precisamente para poder acceder
y poder leer todos estos textos. Y era un personaje de una salud delicada. De él dijeron muchas cosas, que tenía problemas mentales. Dijeron que era un personaje que tenía fijaciones sexuales. También dijeron que sufrió de epilepsia, porque él meditaba. Él entraba en unos estados de meditación y sufría de ausencias. Le dijeron loco, que consumía drogas. Nada de eso es cierto. Pues las ausencias, la meditación, ahí hay una relación. Ahora, era un personaje que tenía una característica de muchas personas muy capaces, muy inteligentes. Carroll era tartamudo. E inclusive él se reía de su propia tartamudez. Y algunos personajes de esta historia son alusivos precisamente a su tartamudez. Fotógrafo reconocidísimo como uno de los mejores de su época. Fijación sexual, loco, problemas mentales, me refiero a esto. En esa época, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, había la costumbre de unas postales. Y esas postales se hacían con fotografías de niñas. Y la idea de esas postales era, a través de la fotografía, captar la mirada y la inocencia de las niñas. Fotografías que Carroll hacía con los padres, a petición de los padres, y que además él documentaba y decía, es que esta niña tiene la carita y se parece a la hada tal. Él era una persona absolutamente correcta y tenía una vida ejemplar. Y así, paso a paso y poco a poco se construyó Alicia. Una mezcla de fuentes, una mezcla de críticas a esa monarquía victoriana, una mezcla de críticas a la religión anglicana, con una secuencia mística impresionante. Y cuando hablo de la secuencia mística me estoy refiriendo a todo ese andar que tiene que tener el alma, al aprendizaje del alma. Un cuento contado en 2 libros. El título original del primer libro es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y el título original del segundo libro es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 2 libros aparentemente distintos, pero 2 libros que se complementan, 2 libros que redondean toda esa secuencia mística. El primero tiene un centro importante con esas cartas vivas. Y el centro del segundo libro es el ajedrez. Cada uno con algo que también llama mucho la atención, con una historia mística completa de 12 capítulos. Cada uno tiene 12 capítulos. Y queridos amigos, hacer un resumen de estos 2 libros pues no es fácil. Sin embargo, vale la pena y es bueno acercarnos, hacer algo, aunque sea pequeñito, recordar, asociar algunos de sus significados. Alicia ha tenido a través de la historia muchas versiones, muchas mezclas, películas, libretos, porque definitivamente es una gran obra de la literatura universal y además de una recordación mundial impresionante. Entonces, comencemos a hablar de Alicia en ese universo de Lewis Carroll. Ese primer libro
Está formado por esas cartas, por un gato y por todas esas aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia persigue una liebre y cae en esa madriguera vertical. En el transcurso de toda la historia, cambia muchas veces de estatura, pero muchas veces. Y además tiene muchas aventuras. Hay que recordar que nada en sus lágrimas. Habla con una oruga que está montada en un hongo. Ve varias veces a ese gato sonriente. Toma té con el sombrerero loco. Juega croquet con la reina de corazones. Oye un montón de cuentos absurdos. Además, asiste a un juicio loco. Y como si esto fuera poco, ella resulta acusada. Y las cartas la atacan. Y cuando esto sucede, Alicia se despierta. Y se despierta en el regazo de su hermana. Y no sabe si lo que estaba soñando es la verdad, si esto es aquí, si esto es allá. Y entonces la hermana recuerda el cuento de lo que le pasó a Alicia. Y todo esto es una simbología hermosísima. Pero ha sido un cuento analizado sin ese sentido místico. Y si no se analiza con el significado y el sentido místico, pues es una historia loca, es una historia absurda, desconectada. Y 6 años después sale o se publica el otro libro, A través del espejo y lo que Alicia vio ahí. Y aquí, digamos, lo central es ese espejo, los reyes, la base, el ajedrez. Ella atraviesa el espejo y llega a ese ajedrez gigante. Y ahí hay un poema absurdo, un Jabberwocky. Jabberwocky es un galimatías, es un montón de palabras enredadas. Tiene toda clase de aventuras también. Imagínense, habla con insectos, se encuentra con flores que hablan. Entra a un bosque donde pierde la memoria, que uno automáticamente piensa que se refiere a la pérdida de la memoria de esta humanidad. También 2 gemelos con nombre de canción de cuna. Y oye las historias de la morsa y el carpintero. Y la historia del rey rojo. Y la historia de la reina blanca en ese misterio del tiempo. Y se encuentra con ese huevo en la muralla, Humpty Dumpty, que le explica además ese poema de Jabberwocky. Y aventuras, aventuras, aventuras. Ve el rey blanco, la 8ª casilla, y se convierte en reina. Y la 8ª casilla es la 8ª dimensión. Es la dimensión del alma. Y también, al final del libro, toda esa confusión de quién soñó. Esto es recuerdo, esto es verdad, esto de acá de la tercera es un sueño, es una ilusión, lo de allá es la verdad.
¿De dónde es este recuerdo? ¿De dónde proviene esto? Alicia. Alicia en el universo de Lewis Carroll. Es innegable esa crítica a la monarquía y esa crítica a la religión, pero también hay que aceptar que no es una cosa protagonista. Lo protagonista, lo importante, es lo místico. Y vamos a ver un poquito de esa bellísima simbología. Esta historia de Alicia, compuesta de 2 libros, que debemos pensar en ellos como en 2 grandes capítulos de ese camino del alma, del aprendizaje del alma. Pensemos que se trata de 2 capítulos, es decir, de un solo libro. El mundo maravilloso. Ese mundo maravilloso, ese país de maravilla, es precisamente las dimensiones superiores. Ahí también está presente el desdoblamiento de todos los cuerpos. Hay desdoblamiento del físico para el cuerpo del tiempo. Del cuerpo del tiempo hay desdoblamiento hacia el cuerpo de la eternidad. Del cuerpo de la eternidad hay desdoblamiento hacia el cuerpo causal. Pero también hay un desdoblamiento definitivo, que es la muerte. Y esto también está presente, y están presentes los bardos. Recordemos que Alicia va cayendo por ese hueco, y en este caso, en los 2 libros, ese espejo, ese hueco, esa madriguera, es precisamente esa relación con el chakra de la coronilla. Y cuando Alicia cae, recuerda cosas de su vida. Y eso es característico del bardo, pero estamos hablando ya de la muerte. Aquí, en este libro, con estos 2 grandes capítulos, Alicia investiga todo el tema místico, con mucha curiosidad, de una manera muy intuitiva. A través de las historias, ella va siendo muy consciente de la memoria perdida. Esa presencia del conejo es un símbolo de tiempo, de memoria, de recuerdo. Y del cambio de todas las condiciones, del cambio precisamente de las encarnaciones, porque nosotros, mientras estamos encarnados, recordamos. Hay un tiempo, hay una memoria, hay unos recuerdos, pero de esta encarnación, no de las anteriores. Y entonces también está ese desconecte, como le pasa a los seres humanos durante la vida. Esas varias veces que Alicia cambia de estatura son símbolo de los niveles de evolución espiritual. Tiene que ver con la percepción mental de distintos aspectos, de distintos momentos de conciencia. Y cuando hablo de aspectos y de percepciones mentales, estoy hablando no solamente de la conciencia en la tercera, porque es en la cuarta, porque es en la quinta, porque es en los distintos cuerpos. Y también toda esta narración y todas estas aventuras tienen que ver con esa lucha, con esa lidia permanente, con esa guerra de los egos, con la ilusión, con los defectos, con los apegos. Esa oruga que se comunica con el Atman. Esa oruga que le habla y le dice cosas importantes. Esa oruga que le pregunta cosas.
muy parecido a ese hermosísimo Bhagavad Gita. Y todas esas análisis y discrepancias acerca de la estatura y de los logros espirituales. El gato con su sonrisa. Ese gato son los bardos, son las iniciaciones, son los recuerdos. Y Alicia llega un momento en que se alegra porque llega esa memoria, porque percibe y se conecta, por decirlo así, con un montón de pistas de su conciencia. Y ya estamos hablando de todo ese libro de tiempo, de memoria y de recuerdos. Y entonces aparecen esos déjà vu de vidas. Otro personaje absolutamente importante, el sombrerero. Ese sombrerero es la mente crística. Y cuando hablamos de la mente crística ya estamos hablando de la mente pura, sin los egos. Ya la mente absolutamente trabajada. Con un montón de símbolos en el sombrero, de números, de cosas extrañas que no entendemos. Con códigos. Con unos códigos espirituales muy altos. Y además, el sombrero es enorme. Y ese sombrero también simboliza la meditación. Y ese sombrero también simboliza la concentración. Y es muy amigo de la liebre del tiempo. Pero hay que entender que el sombrerero no depende de la liebre, no depende de ella. La reina de corazones es una crítica política a ese poder de la monarquía victoriana. Hay unas caricaturas, o estos personajes son en forma de caricaturas, ahí de esa política, de esa sociedad y de esa religión. Humpty Dumpty, ese huevito. Humpty Dumpty es un huevito muy especial, que también está en todas esas historias griegas y en todas esas historias de Sumeria. Y ese huevito, ese Humpty Dumpty, representa el perineo, el primer chakra, el punto del nacimiento de la gran obra. Y ya estamos hablando de la vía de la energía. Y le explica a Alicia ese Jabberwocky, que habla de la otra vía, de la mente, con todos los nombres del ego, con todo ese proceso de la guerra, con toda esa sabiduría de Sheitasika, con toda esa sabiduría de cómo hacer esa pelea, esa lucha. Los gemelos, Tweedledum y Tweedledum, el cuento de la morsa. Esto se refiere a los falsos caminos. Esto se refiere a esos montajes mentales precisamente, a todas esas historias y creencias tontas, a cosas que no son contribuyentes, que no sirven, que no tienen razón de ser. Aquí estamos hablando y están presentes en estos dos capítulos las dos polaridades de la gran obra, las dos líneas del caduceo y todos los reyes, las reinas, el ajedrez, los signos de alquimia. Y todo en general se refiere
a esas dos vías. Les dije al comienzo, hablar de los símbolos y del significado de todo lo que contienen estos dos capítulos de este camino es imposible. Me faltaron 1000, no, ¿qué 1000? Me faltaron 2000, me faltaron 3000. Este es un tema muy, muy extenso, pero además es un tema hermosísimo, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo sábado y un próximo tema. Gracias.